Hay veces vivimos y vemos ciertas injusticias en nuestro entorno. ¿No os ha pasado eso? Incluso cosas pequeñas o insignificantes, como cuando alguien ávidamente se te cuela en la fila por delante. Cuando llegas al banco y llevas media hora haciendo fila y llega el amigo del cajero y pasa por delante. ¿Sí? O cuando estás en un coche un buen rato tratando de avanzar en el carril y se te cuela otro delante que no se ha tomado la molestia de pasar atrás y ponerse la cola detrás de ti. O puede ser una injusticia mayor. No sé, un pedófilo excarcelado por razones extrañas. Un juez que no juzga con justicia. Un fiscal que no imputa a un culpable, etcétera. Una serie de injusticias en las cuales nosotros vivimos y hacemos, y es el pan nuestro de cada día. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Parece que el mal siempre triunfa sobre el bien. Y esas cosas nos indignan, nos bajan la moral. Y a veces peor aún, tenemos esa sensación de incapacidad o indignación y deseamos ver que el bueno sea vindicado y que el malo sea castigado y que se haga realmente justicia. Y no podemos. Eso nos da una sensación de impotencia. ¿No os ha pasado eso, hermanos? ¿No os ha pasado que estamos a veces deseando que se haga justicia? ¿Sí? Personalmente siempre me han gustado las películas de este tipo de heroicas, que algún personaje que hace justicia en una sociedad pervertida, en una sociedad injusta. Vemos películas y nos hacemos eco de aquella persona que desea que se haga justicia y tú, estoy con él, tiene toda la razón. ¿No os ha pasado eso? ¿No os has metido en una película y estáis deseosos de que el bien siempre triunfe? ¿Y os gustan esas películas? Sí, ya sabéis a lo que me refiero. Pero vemos que hay gente que no está por la labor en la película. Pero también sucede en la vida real. Somos seres injustos que buscamos la justicia. Qué paradoja, ¿no? Seres injustos que buscamos la justicia. Somos una paradoja. No quiero decir que seamos magníficamente hipócritas. Tenemos que procurar la justicia, tenemos que ir en pos de la justicia, aunque nosotros mismos somos injustos. Queremos que el malo sea castigado y el justo sea vindicado, sea resarcido, sea compensado con la justicia. Pero somos en sí seres injustos. Pero este estilo de paradoja tiene una razón de ser. Y es que hemos sido creados, hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. Pero una imagen que se ha desvanecido, que se ha deteriorado por causa del pecado. Una imagen que se ha distorsionado. Sin embargo, aún preservamos algo de su imagen. Y eso es lo que nos lleva al deseo de justicia, porque aún conservamos ciertos atributos comunicables de Dios en nosotros. Y hoy hablaremos sobre el juicio de Dios, de todas las gentes, de todas las personas al final de la era, el cual ha sido confiado a nuestro Señor Jesucristo, que en su regreso recompensará a los justos y castigará a los injustos. Dicho juicio será en base a las obras. Repito, dicho juicio será en base a las obras, a la respuesta, a la revelación de Dios y fe en Jesucristo,
Preguntaréis, ¿cómo así que el juicio será en base a las obras? ¿No es por gracia que somos salvos? ¿Cierto? Pero el juicio será en base a las obras, a la respuesta, a la revelación de Dios y fe en Jesucristo. Pero los creyentes no temerán al juicio final, pero deberían vivir vidas piadosas en anticipación a este juicio. Debemos vivir sabiendo que hay un juicio en el futuro en el cual seremos juzgados todos según nuestras obras, sean buenas o sean malas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. También quiero, hermanos, recalcar que no es mi intención. Sé que todos venimos de algún trasfondo en el cual hay ciertos conceptos que no manejamos de igual manera. Si queréis que haga una estructura de cómo es el juicio final y todo esto, tengo malas noticias, no la tengo. Pero sabemos que el día del Señor vendrá. Eso es algo común para todos, para todo el espectro de los cristianos. El Señor vendrá. Y el día del juicio será cuando el Señor venga. Así que vamos a poner esto en las manos de Dios y colocar nuestros corazones en concordancia y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña con relación al juicio final. ¿Sí? Voy a hacer un repaso rápido de ciertos versículos que hablan del tema. No os preocupéis por escribirlo. Yo me he tomado la molestia de apartarlos en un Word y se los voy a pasar a través de los grupos. Así que vais a ver cada uno de los textos en los cuales... lo digo para que estéis atentos. No os pongáis a escribir innecesariamente, aunque lo podéis hacer, bien, tenéis libertad para ello. Pero os pasaré el texto de los versículos que voy a tocar en esta mañana. Son varios. Es una predicación que sigue a la predicación anterior que hice con relación a dónde vamos en el momento que morimos. ¿Sí? Bueno, aquí es donde viene la criba en el juicio. ¿Sí? Aquí es donde vamos a retomar la predicación anterior. Vamos a colocar esto en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, tú que has establecido un día en el cual juzgarás a todas las naciones, a todas las personas, a tu iglesia primeramente, pero juzgarás a todos con justicia y con juicio. Oh Señor, anhelamos que haya justicia, pero sabemos que este mundo está lleno de pecado y injusticias cada día, pequeñas y grandes. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que pongas en nuestros corazones ese anhelo de justicia y procurar la paz. Pero Señor, ayúdanos a ver siempre hacia la meta, hacia el llamamiento supremo, hacia el final, hacia la gloriosa redención de tus hijos amados. Señor, te anhelamos celosamente. Deseamos, oh Dios, que este mundo sea un mundo justo, un mundo en el cual la justicia y la verdad viven en medio de nosotros. Sabemos que esto solamente será cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey justo, venga a morar en medio de nosotros aquí en esta tierra. Guíanos, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre de aquel que tú has puesto para juzgar a todos, a vivos y a muertos, en el gran día de tu ira, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto la vez anterior que había dos destinos, cielo e infierno. ¿A dónde vamos cuando morimos? El momento de nuestra muerte. Pues a un sitio o al otro. No hay otra. No hay una tercera vía. No hay dos caminos. No se puede ir por el bulevar. Por el medio de la empalizada. Hay dos caminos, cielo o infierno. Esto no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver
la certeza del juicio final. ¿Os acordáis que en Hebreos 9, 27 y 28 decía, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Sí, pues hoy hablaremos de ese juicio. En Romanos nos dice que, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no daré cuenta por ti, tú no darás cuenta por mí, tú darás cuenta por ti mismo delante de Dios. Qué expectativa, hermanos, qué expectativa. También en 2 Corintios, que hemos acabado de leer, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, en 1 de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la certeza del juicio final. Hay una certeza del juicio final. Imaginaos un país que tenga las mejores leyes, leyes justas, y tenemos las leyes justísimas, una constitución envidiable, pero en cuya nación no se respeta esa ley. ¿Qué creéis que puede suceder en una nación tal? Se va al garete. Una nación con leyes justas que no castiga al culpable es una nación que está a desaparecer. Amados hermanos, el Señor nos ha dado una ley, nos ha dado unos mandamientos que tenemos que guardar. Pero a diferencia de las naciones, Dios sí va a castigar a aquellos que no guardan su ley. Veremos por fin que se haga justicia. Dirás tú, bueno, quiero que conmigo se lleve con misericordia, porque he sido malo. Y todos somos malos. No hay justo ni tan solo uno, dice la palabra del Señor. No hay quien haga el bien. Todos nos hemos desviado, cada uno por su camino. ¿Y qué es esto? Que hay una expectativa de juicio para todas las personas. Pero no para aquel que está en Cristo Jesús. No debe temer el juicio. No debe tener esa espada de Damocles sobre su cuello, a la expectativa de que si te equivocas, se suelta la espada y te corta. No. Hay confianza para aquel que está en Cristo Jesús. Así que voy a hacer un repaso rápido, prácticamente volando, de todos estos versículos. Empezaremos con la palabra el fin de este siglo. Se menciona dos veces en Mateo 13, 39 y 40 y Mateo 24, 3. Dice así: y el enemigo que la sembró es el diablo, la semilla. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá para tu venida y del fin del siglo? Lo cual nos lleva a pensar que no solamente nosotros, sino también los discípulos del Señor pensaban que había un día del fin del siglo, un día del juicio. ¿Pero qué es el fin del siglo? Ya hablaremos de ello. La frase el fin del siglo se refiere al término de la presente era o mundo y la llegada de un nuevo tiempo o la culminación del plan divino. Un nuevo tiempo, aquel siglo y el siglo venidero. La historia está dividida en estos dos, este siglo y el siglo venidero. No existe un tercer siglo, no existe un intermedio entre los dos siglos, existe este siglo y el siglo venidero. Y el día del juicio está en medio.
Y ya veréis. Luego vemos la palabra el día del Señor. Sí, pero en Efesios, el fin de este siglo, en Mateo 28, en Efesios 1:21 nos dice así: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo en el cual nos encontramos, sino también en el venidero. Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Jesús desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar los pecados, para quitar de en medio el pecado. Ya esto lo hablamos la vez anterior. El día del Señor, el fin del siglo, el fin de este siglo, el día del Señor. ¿Qué quiere decir el día del Señor? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del Señor. Pero esta es una anticipación gozosa de aquel gran día del Señor. Nosotros venimos a congregarnos en el día del Señor, pero vendrá el día en que el Señor vendrá a nosotros. Es el día del Señor, el gran día del Señor. Y nosotros celebramos ese día hoy. Y el próximo domingo, y el próximo día del Señor, y el próximo día del Señor, hasta que el Señor venga. Hasta que el día del Señor se haga realidad en su iglesia. En el Antiguo Testamento, en Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Ezequiel 33 dice así: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Joel, profeta Joel 2:1. Acordaos que veréis a Joel en el reino de los cielos. Leedlo, por favor. Dice Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amós, leedlo también. Amados hermanos, tenemos que leer la Biblia, todos los profetas. No sea que le conozcamos y no hayamos leído su obra. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. En el Nuevo Testamento, en Hechos 2:20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es un día visible, no es un día escondido, es un día visible, todo ojo le verá. No es secreto, es visible, todo ojo le verá, de toda nación que hay sobre la faz de la tierra. En Primera de Tesalonicenses nos dice lo siguiente, 5. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y las parábolas del trigo y la cizaña y otras parábolas que nuestro Señor así lo dijo: será como ladrón en la noche. De repente, repentino, el día del Señor, el día del juicio. Segunda de Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vuelve y dice: como ladrón en la noche, será repentino. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. El cielo pasará con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No es algo que la iglesia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, los patriarcas, los padres de la iglesia hayan pasado por alto. Estaban muy pendientes. Hablamos del día del juicio, la resurrección de los muertos y la vida eterna, dice el credo apostólico. Pero también en Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta,
Y aquí efectivamente se refiere al domingo. Y no estamos hablando en el día del Señor en este término, estamos hablando en el día del Señor en el día del juicio final. Juicio final aparece en varias ocasiones en la Biblia, aunque no exactamente como juicio final. No se utiliza, se menciona en términos y descripciones que se refieren al juicio de Dios, al final de los tiempos. Otros versículos, en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. En el Nuevo Testamento, Mateo 25, 31 al 46. En Mateo 25, del 31 al 46, voy a pedir favor que habléis bajito, por favor. En Mateo 25, del 31 al 46, esta es una de las descripciones más detalladas del juicio final. Mateo 25, del 31 al 46. En este pasaje, Jesús habla del Hijo del Hombre viniendo en su gloria y separando a las ovejas de los cabritos, indicando el destino eterno de cada grupo. ¿Veis, hermanos? No es una cuestión de tener o infundirles temor acerca del día del juicio final. Es que la Biblia está impregnada de un día final. La Biblia habla perfectamente de que habrá un día en el que Dios juzgará todas las acciones de los hombres, buenas y malas. Habrá un día en que, como en la película, que tú deseas que el justo sea vindicado y que el malo sea castigado, habrá un día en el que el Señor castigará todas las injusticias de los hombres. No por poco el Señor Jesús es una de las personas que más habló del infierno. De hecho, es la que más habló del infierno. En Juan 5, 28 y 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de nuestro Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 17, por cuanto ha establecido, versículo 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14, 10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis 20, del 11 al 15, es el pasaje en el que nos vamos a acentuar esta mañana. En definitiva, he estado haciendo un repaso, porque, hermanos, no ignoremos que la palabra de Dios está impregnada de la idea de que hay un día final. No es el día final del que se muere, que sí, el día final sobre los vivos, pero luego hay vida después de la muerte. ¿A dónde irá esa persona en el día del juicio final? ¿A dónde irás tú el día del juicio final? ¿A dónde irás tú cuando mueras? Eso sí que no es escatológico. Eso es real y aquí y en este momento. ¿A dónde irás tú cuando mueras? ¿Y a dónde irás tú cuando te presentes ante el trono blanco en el día del juicio final? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has puesto a considerar dónde estarás tú? Hermano, la palabra de Dios, Dios la ha enviado para alimentar las ovejas, no para divertir a los cabritos. La palabra de Dios fue para el pueblo de Dios, para edificar a su iglesia, para que la iglesia se goce
en las promesas de vida eterna, para que la iglesia no tenga temor del día del juicio. Por eso cuando hablamos del día del juicio, ¿por qué debemos de temer? ¿Eres acaso impío? ¿Temes que el Señor Jesús no te respalde cuando Él empiece a juzgar a las naciones? Si este es el caso, arrepiéntate, confiesa a Cristo Jesús, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el día del juicio nosotros juzgaremos junto con el Señor a todas las naciones. No quiero entrar en detalle en cuanto a este pasaje, pero es así. El tribunal de Cristo, el día de Jesucristo o el día de Cristo, ¿sí? En Filipenses 2:16 nos dice, asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Has vivido conforme a la palabra de Dios? ¿Has andado según los caminos del Señor? ¿Por qué creéis que aunque la salvación es por gracia, el juicio es por obras? Todo mal árbol da un mal fruto y todo buen árbol dará un buen fruto. Entonces, podemos sugerir que el día del juicio se sabrá por las obras quiénes son los salvos y quiénes son los que se pierden. Para saberlo, tiene que haber un juicio. Pues ese sería el juicio ante el trono blanco. De hecho, en la Confesión Bautista de Londres y en la Confesión de Westminster, en la de Londres, en el capítulo 30, los dos últimos capítulos, dice del juicio final, y dice lo siguiente: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. El Padre le ha dado el poder de juzgar al Hijo, ¿cierto? En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. El propósito, dice la confesión, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y termina: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos, Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día. ¿Quién sabe cuándo es el día? Nadie. Para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Bien, vemos entonces que hay un juicio, un gran juicio ante el trono blanco. Ahora sí, vamos a quedarnos en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Hermanos, hay un juicio. Ahora mismo estamos en este siglo y anhelamos el siglo venidero.
En el medio habrá un juicio. ¿Y cuándo será este juicio? De fechas no lo sé, pero solo sé por la palabra del Señor que será cuando el Señor venga en poder y gloria. Quiere decir que cuando el Señor venga, habrá juicio. El Señor no viene, pues todavía no habrá juicio. Cuando el Señor venga, habrá juicio. Y entonces será este siglo y luego se inaugurará al siglo venidero. Este siglo comienza en el huerto de Edén y terminará con la segunda venida de Jesús. Y el siglo venidero comenzará precisamente con el juicio de las naciones y la vida eterna. Estas son las dos grandes etapas que habla la palabra de Dios en cuanto a este siglo y el venidero. No hay un lugar intermedio entre este siglo y el venidero. El Señor Jesús no los ha dicho. En este siglo la gente se casa, se dará el casamiento, la gente muere, la gente peca, pero en el siglo venidero no habrá más muerte, porque la muerte ya será lanzada al lago de fuego. En el siguiente siglo tampoco se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles. En el siguiente siglo viviremos eternamente. El pecado no tendrá cabida, porque incluso el pecado y la muerte serán arrojados al lago de fuego. Ese es el siglo venidero. En este siglo no hay gentes santificadas y vivificadas y con cuerpos inmortales, junto con personas que son pecadores y todo esto. No, aquí todos somos pecadores y estamos condenados, excepto aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador en este siglo. Entonces serán hallados dignos del siglo venidero. Estos son los dos grandes épocas que describe la palabra del Señor para definir el siglo, la historia, este siglo y el siglo venidero. Bien, Apocalipsis 20. Dice así, del 11 al 15. El juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según, ¿qué dice? ¿Según qué? Vale, entonces el juicio será, los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según qué? Seremos juzgados por obras. El mar entregó los muertos que había en él. Luego aclararé. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según. Y van dos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, entonces vemos aquí que el Señor, hay que entender esto. Entendamos que es lo que está viendo el apóstol Juan, es una revelación. Por eso el libro se llama Apocalipso. Apocalipso. Apo, des, y calupso, velo. Desvelar. El Apocalipsis es desvelar una verdad que hay. Aunque utilice un lenguaje, mucho lenguaje simbólico, refleja una realidad. Cuando habla del gran trono blanco, no, hermanos, no os imaginéis un trono, no sé, un trono blanco inmenso,
grande, blanco y pintado de blanco. No, está diciendo que es un gran trono de justicia. No hay trono mayor que ese. ¿Sí? Nosotros, cuando creemos que hay juicios y hay cosas injustas, apelamos a un tribunal superior. ¿Sí? El Tribunal de Madrid dicta que estos son inocentes. Entonces, apelo o culpables y apelo al Tribunal Superior de Justicia de España, de que no hay tribunal superior. Y si el Tribunal de España dice que no, entonces no. Y ya está. Y no se puede apelar más allá. A lo mejor al Tribunal Europeo. Y ya no hay más instancias. Aquí, lo que diga el juez no tiene apelación. ¿Entendéis? Lo que diga el juez no va a otra instancia mayor, porque no hay instancia mayor, porque Él es el juez supremo, el juez de todas las naciones. Él es el que dicta justicia, es blanco, es limpio, es justo, es santo. Es el tribunal que todo hombre desea en la tierra. No, todos deseamos que haya justicia, pero este tribunal no lo deseamos, porque saldríamos mal parados, saldríamos muy mal parados. Entonces, aquí nos dice que este tribunal, blanco, sí dice aquí, hay un trono blanco, un gran trono blanco, ¿sí? Dios es espíritu. No necesariamente, escuchad, es que el Señor esté sentado. No, lo que quiere decir que Él tiene dominio sobre la creación, que Él es soberano. Eso representa a un juez sentado sobre un trono blanco, un trono de paz y de justicia, un trono de equidad. ¿Sí? No es que tú vas a llegar allá a la presencia del Señor y dices, bueno, ¿de qué lado del asiento del trono me voy a poner? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? No. Esto es un lenguaje simbólico que representa una realidad mucho mayor. Dios es soberano y es justo. Este Dios soberano y justo juzgará a las naciones. Y en ese tribunal, en ese gran trono blanco, del cual huyeron los cielos y la tierra, como dice en 1 Pedro, ¿sí? Que será todo cambiado. En el momento que venga Cristo a juzgar, todo será transformado en un abrir y un cerrar de ojos. En un abrir y en un cerrar de ojos, todo será transformado, y entonces el juicio ante el gran trono blanco se efectuará, y vendrán el mar y saldrán sus muertos, y la muerte y el Hades lanzarán sus muertos, y serán juzgados todos, grandes y pequeños, esclavos y libres, todos, sin excepción. No hay dos juicios, hay un solo juicio eterno. ¿Y por qué lo digo? Dice aquí que la muerte y el hado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, esta es la muerte definitiva. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Permítanme volver un segundito a Mateo 25, en el juicio de las naciones. Entiendo que algunos vienen con un trasfondo diferente, pero aquí está claro. Aquí dice que el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, será sentado en su trono de gloria. ¿A quién le dio Dios potestad para juzgar a las naciones? A Jesucristo. Dios dio potestad a Jesucristo de juzgar a todas las naciones. Y eso nos incluye a nosotros. Y si aún no fuera más, al final del versículo, del capítulo 25, el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. El juicio de la nación, castigo eterno. Y los justos, no hay más. Cuando Cristo venga a juzgar a todas las naciones,
unos van para el cielo, otros van para el infierno. Apocalipsis, nuevamente. Y el que no se halló, versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, ¿dónde estás tú? ¿Creéis que Dios va a hacer varios juicios? Porque el Señor Jesucristo dijo que irán unos a condenación y otros a salvación. Y aquí también dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Habrá más juicio? ¿No será que está refiriéndose al mismo juicio? Porque que yo sepa, el Señor habló a la iglesia en Mateo 26 y en Apocalipsis habló, adivina a quién, ¿sí? Habló a la iglesia. Escribe a las 7 iglesias. Amados hermanos, el Apocalipsis fue escrito para la iglesia del Señor, para consuelo de la iglesia del Señor. Escribe a las 7 iglesias. Mateo, ¿a quién hablaba el Señor Jesucristo? A la iglesia. Escribe a la iglesia. Cuando tú mueras, adivina delante de quién te vas a enfrentar. ¿Quién será tu juez? ¿Quién te va a juzgar? Venga, vamos a aventurarnos. ¿Quién pensáis que os va a juzgar? Jesucristo. ¿Quién creéis vosotros que va a juzgar a Jesús, a los impíos? Por eso, lo importante de seguir la senda antigua. Yo le doy gloria a Dios que la iglesia durante los últimos 20 siglos creyó de esta manera, hasta que entró el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Pero yo le doy gracias al Señor porque sigo una senda segura. Lo que la iglesia creyó históricamente, lo que la Biblia enseña históricamente, es lo que nosotros en esta congregación enseñamos. Vamos a lo seguro. La palabra de Dios, déjala que hable. No me pidas que te defina un plano escatológico. Déjame te lo defino en 2. Este siglo y el venidero. Y en el medio, el juicio de las naciones. Que equivale a la segunda venida del Señor. Que equivale a apartar a los cabritos de las ovejas. Que equivale a enviar unos al cielo y otros al infierno. La palabra de Dios es sencilla para el que busca la sencillez de la enseñanza de Dios para su pueblo. Aquí no dice en el Apocalipsis que es un juicio u otro juicio, el juicio del Señor. Él dice el juicio del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, el día del juicio se definirá quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Cuando tú seas juzgado en la segunda venida, cuando tú seas juzgado, serás juzgado para poder tener para poder entrar, ¿sí? Y para poder saber delante de los demás testigos que las obras tuyas eran obras de salvación y las obras de los otros eran de condenación. Señor, ¿cuándo hicimos esto o aquello y echamos fuera demonios? Y bueno, hicimos tantas obras y milagros. Cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños. El Señor mismo Jesús nos los enseña. El día del juicio es un día no solamente escatológico, es un día donde el creyente se gozará de que Dios por fin haga justicia.
Es el día que nosotros anhelamos, como cuando vemos aquellas películas que comenté al principio. Deseamos que haya justicia, que el bueno sea vindicado. ¿Por qué tanta maldad, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pues déjame decirte que hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y pagará a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. Hermanos, bien tenemos leyes que aparentemente no son buenas. Aquí vamos a hablar del Reino de España. Pero, ¿creéis que hay alguna ley que os sea gravosa? ¿Creéis que hay algunas normas establecidas de manera jurídica en la cual creáis que os vulnera vuestros derechos? Es probable. Y hay algo que no he tocado aquí, pero que sí que voy a tocar. Nosotros pensamos en juicio en lo que nosotros podemos hacerle a otras personas o otras personas nos pueden hacer a nosotros. Pero no hemos tocado el tema de por qué seremos juzgados. Seremos juzgados por las cosas que no hicimos al Señor, porque no obedecimos su palabra, porque rechazamos a Cristo Jesús, o porque obedecimos su palabra y aceptamos a Cristo Jesús. En última instancia, la única manera de librarnos del juicio de Dios es acudiendo a Dios. Porque seremos librados de la justa ira de Dios. O sea, no penséis que seréis librados del infierno y de Satanás y esto. Es que Satanás también va para allá. No, tú vas a ser librado del justo juicio de Dios. Y Dios te ha dado una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, de su interior correrá ríos de agua viva. ¿Sí? No tengáis temor, porque el Señor conoce los suyos. ¿Eres tú del Señor? ¿Estás capacitado para presentarte ante el trono blanco? ¿Crees tú que estás inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo sabes tú eso? Ha preguntado en estos días. Bueno, aquí dice que hay un libro, ¿sí?, que se abrió y que habían ahí, íbamos a ser juzgados según qué. ¿Según qué? Según las obras, ¿no? Pues son tus obras, obras de salvación. Lo que tú haces en tu vida diaria es para glorificar a Dios o para que el mundo vea que tú eres muy bueno. Bonachón, yo soy bueno. Yo le doy comida a los pobres, alimento a los gatitos, compro latitas y se las dejo por ahí en la esquinita. Soy muy bueno. O lo que tú haces es para glorificar a Dios, incluyendo ponerle comida a los gatitos que están en necesidad, pero para darle la gloria a Dios. Dios te colocó como mayordomo y tú colocas, tratas de usar de tu mayordomía para la gloria de Dios, o lo haces para que el mundo te vea. Ahí es donde entran a jugar las obras. Las obras del creyente son de santificación y para la gloria de Dios. Las obras del mundo son para la vanagloria, ¿sí? Y para que el mundo vea por las apariencias. Que no os dejéis guiar por las apariencias. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo. De esa manera, el día que te presentes ante el gran trono blanco, verás que en el libro de la vida está tu nombre inscrito. ¿Alguien tiene dudas acerca de el gran trono blanco y el día del juicio? ¿Alguien aún duda de que va a haber un día del juicio en el que Dios juzgará a los
las obras de los hombres, sean buenas o sean malas? ¿Crees que Dios no va a venir a juzgar? Si tú piensas, de hecho, la gente se burla. ¿Cuándo vendrá ese Señor Jesucristo? Tiene años que no viene y dice que siempre viene, que viene, y no viene. Se burlan. Se burlaron con Noé. Se burlaron con su primera venida y lo crucificaron y lo trataron mal. Y nosotros vemos esa segunda venida como un Jesucristo ahí todo débil en una cruz, esa imagen distorsionada, afeminada de un Cristo en una cruz, flacuchento, con una herida en un costado, blanquito, narifileño, ojos azules, como los retratos de los mormones, o cosas como si fuera Jesucristo de Utah. No, su rostro era indescriptible. Pero cuando le veáis de nuevo, será como cuando Juan vio a Jesucristo, como un fuego refulgente, poderoso, que el propio Pablo en Juan, en Apocalipsis 1, sí, dice así. Un segundo, por favor, lo voy a... Aquí. Jesucristo, Juan viene y el Señor Jesucristo le habla a él. Y él ve a Jesús y él cayó como muerto. Cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, vas a ver su gloria. No vendrá con relación con el pecado. No vendrá como ese, ay, recién en la cruz todavía, ay, pobrecito, esa imagen afeminada que nos quieren poner. Pero no, el Señor Jesucristo que nosotros estamos esperando es un Señor de gloria, un Señor poderoso, fuego refulgente, que vendrá con justicia y con juicio a juzgar a las naciones. Nosotros anhelamos ver eso. El resto anhela que las montañas les caigan encima. ¿Quieres que las montañas te caigan encima? ¿Quieres anhelar cuando venga el Señor Jesucristo que las montañas te caigan encima? Yo creo que no. Pero para que no anheles eso, tienes que humillarte ante el Señor de gloria. Tienes que humillarte ante Jesucristo. El juicio de Dios es un juicio tanto para nosotros como para las naciones, pero nosotros no tenemos que temer nada. Porque tenemos un abogado, a Jesucristo, el justo. Aquel cuyas obras nuestras fueron cargadas sobre él y crucificadas en la cruz. Y cuyas obras buenas desde que nació hasta la cruz son imputadas a nosotros. Por eso en el día del juicio, el Señor Jesús, cuando juzgue, verá sus obras en nosotros y dirá: venid, venid, hijos míos, al gozo de tu Señor. Y a los demás les dirá: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego, destinado para el diablo y sus ángeles, y para todo aquel que no confiese a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Si tú no has considerado tu vida a la luz del juicio de Dios, del juicio final, si tus expectativas solamente están en el aquí y ahora, y si no me ven, todo bien, el que peca y reza empata, y no vives a la luz de la segunda venida de Cristo Jesús, te pido que te arrepientas, que confieses a Cristo, que confíes en Él. Porque cuando Él venga a juzgar a las naciones, pondrá a los cabritos a un lado y a las ovejas al otro, y dirá: tú al infierno y tú al gozo de tu Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has considerado tu vida a la luz del juicio de Dios?
crees que esté suficiente venir a la iglesia, calentar banco? Porque eso, bueno, cumple un poquito las expectativas del calendario diario, dominical, iglesia, después cualquier otra cosa, y vives así. ¿No puedes pensar un poco en mirar hacia la cruz de Cristo y hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso yo no quería tocar tantos versículos, sin embargo, coloqué dos, 2 Corintios 5 y Apocalipsis. 2 Corintios 5, porque versículo 8, 2 Corintios 5, 8 dice así, desde el 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, de manera que, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle a Él agradable. ¿Vives agradable a tu Señor? ¿Vives agradables a Cristo? ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo les dice, procuramos ausentes o presentes serle agradable? Porque el versículo 10 dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Vive procurando serle agradable al Señor, ausente o presente, porque comparecerás ante el tribunal de Cristo y el Señor compensará todas las cosas que hayas hecho, sean buenas o sean malas. Vive conforme a ese tribunal. Procura serle agradable a Él, para cuando llegue ese juicio ante el trono del Señor, el Señor te halle digno de la vida eterna. Amén. Amén.